El amanecer siempre llegaba igual a la humilde casa de María, con el sol colándose tímidamente por los agujeros del techo de lámina y el canto de los gallos rompiendo el silencio. María, aún con el peso del sueño en los ojos, se levantaba a enfrentarse al día. Su rutina empezaba con un suspiro pesado, como si su cuerpo supiera lo que le esperaba antes de que ella pudiera recordarlo. Sobre la mesa desgastada, colocaba una jarra de café aguado y un plato con pan duro, el único desayuno que podía ofrecer. Otra vez lo mismo, murmuraba, apenas audible, mientras removía el café en una taza con un gesto casi automático. El sabor amargo no hacía más que recordarle todo lo que faltaba, una vida más cómoda, comida abundante, zapatos nuevos para sus hijos. Desde la ventana, veía a los niños jugar en el patio de tierra, sus risas llenando el aire como un canto que María no podía comprender. Sus pies descalzos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras perseguían un balón hecho de retazos. Para ellos, el mundo parecía tan amplio como su imaginación, y sus ojos brillaban con una alegría que no conocía las penurias que enfrentaban. María no podía evitar una mezcla de ternura y envidia hacia ellos. ¿En qué momento había perdido esa capacidad de encontrar felicidad en lo simple? El cielo comenzó a cambiar lentamente. Lo que en la mañana había sido un azul claro ahora se tornaba gris, como si alguien hubiese decidido apagar los colores. Una brisa helada cruzó el patio, haciendo temblar a María y sus hijos. Se avecina lluvia, pensó mientras observaba cómo las nubes oscuras se juntaban en el horizonte, pesadas y amenazantes. El sonido de los truenos resonó a lo lejos, y por un momento, María se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, mirando el cielo. Había algo distinto en esa tormenta, algo que no lograba entender del todo pero que le inquietaba profundamente. Cerró los ojos y respiró hondo, como si su cuerpo intentara prepararse para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras aseguraba las ventanas y juntaba a sus hijos dentro de la casa, no pudo evitar mirar el pan duro que aún quedaba sobre la mesa. Su rutina, ese ciclo de días iguales que tanto había detestado, de pronto se sintió frágil, como si estuviera a punto de romperse. La tormenta que se formaba allá afuera traía consigo algo más que lluvia. Era el presagio de un cambio que aún no podía nombrar, pero que estaba a punto de transformar su vida para siempre. La tormenta llegó con un rugido, como si el cielo mismo se hubiera desgarrado. El viento golpeaba las paredes de la casa de María, haciendo crujir la madera como si fuera papel. Las gotas de lluvia, al principio suaves, se convirtieron rápidamente en balas heladas que perforaban el aire. Desde dentro, María abrazaba a sus hijos, uno a cada lado, mientras el techo temblaba sobre sus cabezas. «Mamá, tengo miedo», exclamó el menor, con lágrimas en los ojos. «Todo estará bien», respondió María, aunque su propia voz temblaba de incertidumbre. Las palabras eran para tranquilizar más a ella misma que a los niños. Pero cuando el primer pedazo de lámina voló, seguido de un crujido ensordecedor, supo que no podrían quedarse allí. Con una manta vieja cubriendo a los niños, María salió corriendo bajo la furia del agua. La oscuridad era casi total, salvo por los destellos de los relámpagos que iluminaban brevemente el caos, ramas arrancadas, charcos que parecían ríos y vecinos que también huían hacia el refugio comunitario, el único lugar seguro en el pueblo. El refugio estaba abarrotado. Decenas de familias, mojadas y temblando, se acurrucaban juntas en el pequeño salón de la escuela local. María encontró un rincón junto a una pared húmeda y acomodó a sus hijos, envolviéndolos en la manta. Los pequeños, agotados por el miedo y el frío, se quedaron dormidos en sus brazos, pero María no podía cerrar los ojos. Su mente estaba atrapada en una maraña de preguntas: ¿cómo reconstruiría su casa? ¿Cómo protegería a sus hijos? Una voluntaria apareció con un paquete de galletas y comenzó a repartirlas entre los presentes. «Solo una por persona», anunció con voz cansada. María observó cómo los niños se lanzaban hacia ella, manos extendidas, mientras los adultos intentaban mantener la calma. Cuando la voluntaria llegó a su rincón, María tomó una galleta y la partió en dos, entregándole las mitades a sus hijos.
La sensación de hambre se clavaba en su estómago, pero no podía pensar en comer mientras ellos la miraban con ojos expectantes. La noche avanzaba lentamente, llena de susurros y llantos contenidos. En medio de ese silencio tenso, un hombre con un chaleco de voluntario se acercó a María. En su mano llevaba un pedazo de pan. «Tome, señora. Esto es para usted». María lo miró, incrédula. «No, gracias. Estoy bien». «Hay gente que lo necesita más», murmuró, aunque su voz se quebró en las últimas palabras. «Por favor», insistió el hombre, con una sonrisa amable. María tomó el pan con manos temblorosas, sosteniéndolo como si fuera un tesoro. Lo miró por un largo rato antes de dar el primer bocado. El sabor era simple, nada extraordinario, pero una ola de emociones la invadió. Era la misma clase de pan que había despreciado tantas mañanas en su propia mesa. Pero aquí, en este lugar abarrotado y con el eco de la tormenta aún resonando en las paredes, entendió lo valioso que era. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que ella pudiera detenerlas. Comió despacio, saboreando cada pedazo como si fuera la primera vez. Por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud. Gratitud por ese pan, por sus hijos que dormían a salvo en su regazo, y por las manos desconocidas que habían decidido compartir algo tan pequeño pero tan significativo. Esa noche, María cambió. No tenía respuestas a todas las preguntas que la atormentaban, pero entendió que la vida no se medía solo en lo que faltaba. Había algo sagrado en lo que tenía, por pequeño que fuera. Y con esa nueva perspectiva, decidió que no dejaría que la adversidad le robara la capacidad de agradecer. La tormenta se había ido, pero sus huellas seguían marcadas en el pueblo. Los caminos estaban cubiertos de escombros y el aire aún olía a tierra mojada y madera rota. María regresó a su casa con sus hijos al amanecer, sus pasos lentos, temerosos de lo que encontraría. El techo estaba casi completamente destruido, y las pocas pertenencias que habían quedado dentro estaban empapadas. Por un momento, se quedó de pie en la entrada, observando las ruinas de su hogar. Sus hijos la miraban en silencio, esperando una reacción. María respiró hondo y, para sorpresa de todos, sonrió. «Bueno, aquí estamos», dijo, con un tono más optimista del que esperaba encontrar en sí misma. «Podemos empezar otra vez». Con ayuda de los vecinos, comenzaron a limpiar los escombros. Se recogieron las tablas que aún podían ser útiles y los hombres del pueblo ofrecieron reparar el techo con láminas donadas. Cada clavo martillado, cada pared levantada, era una pequeña victoria, no solo física, sino emocional. María sentía como algo dentro de ella se reconstruía junto con su casa. Días después, con el techo nuevamente en su lugar y el interior en condiciones mínimas para vivir, María se levantó temprano, como siempre lo hacía. El amanecer iluminaba las paredes despintadas, pero algo en la luz se sentía diferente. Tal vez era ella la que había cambiado. Preparó el café aguado y colocó los trozos de pan duro en un plato, pero esta vez no lo hizo con quejas ni resignación. Cuando puso las tazas sobre la mesa, llamó a sus hijos con una sonrisa sincera. «El desayuno está listo», exclamó, como si les estuviera ofreciendo un banquete. Los niños se sentaron, todavía medio adormilados, pero al verla tan animada, comenzaron a reír entre ellos. María los observó mientras comían, sus pequeños dedos sosteniendo las tazas, sus risas llenando el aire. Llevó un trozo de pan a su boca y lo mordió despacio, permitiéndose saborear el momento. Ese pan, que tantas veces había despreciado, ahora tenía un significado distinto. Era más que comida, era un recordatorio de lo afortunada que era por tener algo que poner en la mesa, por tener a sus hijos con ella, sanos y felices. Mirando a sus pequeños, pensó en la tormenta, en el refugio abarrotado, en el pedazo de pan que había sostenido como un tesoro. Había aprendido que las cosas simples, un techo sobre su cabeza, las risas de sus hijos, un trozo de pan, eran en realidad lo más valioso. No eran señales de carencia, sino regalos que había olvidado valorar.
Después del desayuno, salió al patio con los niños. El sol comenzaba a calentar la tierra, y los pequeños, con el entusiasmo propio de su edad, corrían descalzos, riendo a carcajadas. María se unió a ellos, olvidando por un momento las preocupaciones del día. Jugó, rió, y sintió como su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en años. Miró al cielo, ahora despejado y brillante, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz con su realidad. La tormenta le había quitado mucho, pero también le había devuelto algo invaluable, la gratitud y la capacidad de encontrar alegría en lo que tenía. Ese día, mientras el sol se ponía, María supo que había comenzado una nueva etapa. Tal vez seguirían faltando cosas, pero ya no le faltaba lo más importante, la fuerza para enfrentarlo todo con esperanza y la capacidad de apreciar la belleza de lo simple.